Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a empezar con el primer tema del curso online de asociaciones civiles. En esta ocasión vamos a estar hablando un poco de los antecedentes históricos que se pueden mencionar para poder entender la historia de las asociaciones civiles y su trabajo a nivel internacional. Es muy importante que nosotros consideremos que las asociaciones civiles tienen varias formas de poder clasificarlas y las vamos a estar mencionando a lo largo de este video. Vamos a ver un poquito cuáles fueron los primeros antecedentes que existen de las asociaciones civiles y las ONGs, y también poder diferenciar cuáles son valga la redundancia, la diferencia entre una asociación civil, una ONG o una OSC, que al final pues es lo mismo, nada más que se utiliza en diferentes contextos, en diferentes situaciones, y de esta manera podemos nosotros darnos cuenta que las asociaciones civiles no es un tema actual, o no es un tema que haya surgido hace pocos años, sino tiene más de 2 siglos que surgió. Entonces, a nivel internacional, se les conoce a estos actores como organismos no gubernamentales, o bajo su terminología en inglés, NGOs. Y las ONGs pueden considerar pues diferentes tipos o formas jurídicas de poder conformar estos actores o conformar estos grupos en diferentes países. Hay países, sobre todo los más abiertos, los más democráticos, que promueven la participación ciudadana, y de esta manera surgen las asociaciones civiles. En los países donde no existe tanta democracia, existe una economía más controlada, centralista, las asociaciones civiles pues no existen tanto, o el gobierno no permite que existan estas organizaciones, o no existen presupuestos para estas actividades. Entonces podemos mencionar que las asociaciones civiles es una terminología que se utiliza en México para poder nombrar a aquellos actores que participan en diferentes actividades sociales y que se pueden considerar sin fines de lucro. ¿Por qué sin fines de lucro? Porque no son propiamente una empresa cuyo objetivo tenga la generación de ingresos, o que tenga una aportación de un capital, por ejemplo, como sucede en la sociedad anónima de capital variable, donde los diferentes socios aportan una cantidad inicial de recursos para poder constituir la empresa. Aquí lo que se hace es conformar la asociación civil por un grupo de personas que tengan un interés común, interés en solucionar algún problema social. De esta manera podemos entender que asociación civil es un término jurídico que existe en México para nombrar al grupo de ciudadanos que se organizan con el objetivo de poder cumplir una actividad social. Eh, a veces tenemos una concepción un poco sesgada, o de acuerdo a lo que nosotros hemos visto o observado en los municipios, en los estados de la República Mexicana, donde pues, las asociaciones civiles son utilizadas con fines distintos para los que se crearon, ¿no? Fines políticos, fines meramente económicos, para el desvío de recursos, o quizás para la condonación de impuestos, o para solo un momento, solo actúan por un tiempo determinado, una campaña política, y esas no son propiamente asociaciones civiles. A veces se forman nada más con el objetivo de cumplir el objeto social para el cual se crearon, y a veces ni siquiera se crearon o se fundamentaron jurídicamente ante la fe de un notario público. Entonces, quien quiera crear una asociación civil pues deberá diferenciar o debería ubicar qué es lo que quiere, ¿no? Quiere crear un organismo político, quiere crear una empresa, o quiere bajar solamente un recurso. Creo que eso es algo que tiene su manera de hacerse, y no debería ser a través de una asociación civil. Entonces, podemos mencionar que la ONG, como ya lo dijimos,
pues es una terminología que se utiliza para nombrar a las organizaciones que no forman parte del gobierno y no necesariamente se llaman asociaciones civiles. En otros países se les puede nombrar bajo una terminología jurídica distinta de acuerdo al país en que se encuentren. Algunas pueden generar sus propios ingresos, algunas pueden generar sus estrategias de comercialización de productos o servicios con los cuales pues puedan atacar un problema social y crear un modelo de generación de ingresos que les permita obtener recursos a la asociación civil. Ahora, hay diferentes formas de poder clasificar a una asociación civil, ¿no? Está aquella que es totalmente asistencial, ese es el primer tipo de asociación civil, y que normalmente son actividades de apoyo, de ayuda a la población y trabaja con miembros voluntarios, de altruismo, de apoyo. Entonces, su población beneficiaria siempre es la población con grados de vulnerabilidad. Entonces, podemos conocer algunos casos en nuestra comunidad o en nuestra ciudad. Seguramente ustedes conocen varios, pero se queda hasta ahí su trabajo de altruismo o asistencialista. Después tenemos a las asociaciones civiles de prestación de servicios, aquellas que tienen que ver con la prestación de un servicio de salud, educativo, de asesoría, de capacitación, brindan servicios y pueden o tienen la capacidad de poder cobrar por esos servicios que le permita a la asociación civil pues seguir fomentando su objeto social. ¿Sí me explico? En muchas universidades, escuelas privadas son asociaciones civiles. Hay asociaciones civiles de médicos, asociaciones civiles de profesionistas que prestan algunos servicios y pueden obtener recursos propios por la prestación de estos servicios. También se encuentran aquellas que tienen que ver con el empoderamiento, aquellas que brindan información, que a veces es de difícil acceso para las comunidades más alejadas, más marginadas, los grupos vulnerables, derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos reproductivos, derechos de los indígenas, proyectos, capacitaciones en diferentes términos, porque están brindando las herramientas o la información que empodera a los beneficiarios. Entonces, por eso se les conoce como asociaciones de carácter de empoderamiento. Otro tipo de asociación civil que podemos mencionar es aquella que está enfocada al desarrollo social o aquellas asociaciones civiles de corte productivo o enfocado en proyectos regularmente de campo. Pero la diferencia de este tipo de asociación es que enseña o brinda las herramientas, a veces recursos, a veces material, a veces maquinaria a la gente del campo. En este caso les enseña cómo aplicar nuevas tecnologías, cómo desarrollar ciertos cultivos, cómo aprovechar los recursos naturales con los que cuentan estas personas en el lugar en el que viven. Y les enseñan, ¿no? Les enseñan y le aportan recursos, los campesinos aportan su mano de obra, aportan sus terrenos y se les enseña a trabajar. Entonces estas son asociaciones civiles productivas y por su objeto de su labor, por ejemplo, podemos mencionar aquellas asistenciales, educativas, de investigación, culturales, ambientalistas, escolares. Hay diferentes tipos de asociaciones civiles y podemos mencionar también a nivel por su distribución geográfica. Están aquellas ONGs muy locales, tienen objetos sociales muy bien definidos, propiamente relacionados con el entorno en el que operan. Están también las ONGs estatales o las ONGs nacionales que tienen diferentes sucursales en diferentes estados de la República, y a nivel internacional pues están grandes organizaciones no gubernamentales, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja Internacional,
que regularmente tienen en diferentes países sus representaciones, y esas organizaciones ya tienen bastante tiempo de haberse fundado, tienen sus propios presupuestos y sus propias fuentes de financiamiento, y también una característica de ellas es que financian proyectos de ONGs más pequeñas, más nacionales, más locales en los diferentes países en que operan. Entonces hay diferentes organizaciones, y de esta manera podemos mencionar varias, ¿no? Entonces, si contextualizamos un poco a nivel internacional, y retomando un poco el tema de la historia de las organizaciones, podemos mencionar que las organizaciones de la sociedad civil, su génesis o su inicio fue hace más de 2 siglos en Europa, cuando los primeros pobladores que habitaban alrededor de los ríos, o los productores de carbón, los productores de diferentes productos, pues se agruparon, ¿no? Como organizaciones gremiales, organizaciones de trabajadores, organizaciones en torno a una causa común para poder cuidar los ríos o cuidar ciertas zonas costeras en Europa, en Francia, Alemania, Inglaterra principalmente, y podría decirse que esas son las primeras organizaciones que surgieron a nivel internacional. Posteriormente encontramos no muy alejado en tiempo de estas primeras organizaciones a la Cruz Roja Internacional, que podría considerarse como la primera organización internacional. Jacques-Henri Dunant, un soldado que vio los horrores de la guerra, pues fue quien propuso, quien creó la Cruz Roja Internacional para poder salvar a los heridos o a los que eran maltratados en las guerras en Europa, y la Cruz Roja Internacional podría considerarse como la primera organización de la sociedad civil. Posteriormente, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes saben que en las guerras hay desplazados, hay niños, mujeres, pues, que quedan vulnerables ante los horrores de la guerra. Los hombres pues se van a pelear, y las mujeres y los niños son los que pues se quedan en sus casas, se quedan en sus países, o son separados de sus familias, porque pues la guerra deja muchas personas fallecen, y durante estas dos guerras pues hubieron desplazados, hubieron niños, hubieron heridos, refugiados, y ahí se podría considerar que empezó el trabajo de grandes organizaciones internacionales como Save the Children, por ejemplo, o la organización danesa para los refugiados, también es otro punto importante. Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, pues ustedes conocen que viene el conflicto norte-sur, perdón, el conflicto entre dos potencias mundiales o dos bloques ideológicos, política y económicamente. El enfrentamiento durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, y durante esta etapa pues quedaron muchos países que no se integraron a estos bloques, principalmente africanos, que después de la descolonización de África pues vino una falta de atención. África antes estaba conquistado por diferentes países, principalmente de Europa, y pues cuando se volvieron independientes pues se quedaron de alguna manera desprotegidos, sin el apoyo de las grandes potencias, ¿no? Y de ahí vino la lucha política entre diferentes grupos, una lucha interna, civil en África, y durante estas guerras pues también surgieron muchos problemas sociales, y África, al no contar pues con un consenso entre los grupos, pues surgieron muchos problemas que nosotros conocemos, ¿no? Pero no nos vayamos muy lejos a África. En México pues existen muchos programas y muchas características similares en los municipios de México, ¿no? Se parecen mucho a África, Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
ciertas partes, Michoacán, San Luis Potosí, se parecen mucho a África, algunos municipios, por los índices de desarrollo humano que tienen. Entonces, pero vamos a regresar al tema de África. Ahí surgieron los primeros problemas de salud, de desnutrición, de falta de alimentos, falta de acceso a agua potable, de calidad, y ahí se centró el trabajo de las grandes organizaciones internacionales de Estados Unidos, de Europa, y también hubo un proceso similar en Asia, y también surgieron organizaciones asiáticas que centraron su trabajo en estas zonas, ¿no? Sobre todo aquellas personas de los países más desarrollados que sintieron que había que hacer algo por esta gente pobre y vulnerable, y ahí en África es donde se centró gran parte del trabajo de estas organizaciones internacionales. Con el paso del tiempo nos vamos a encontrar que las organizaciones internacionales o las ONGs internacionales se consideraron como actores muy importantes a nivel internacional. De esta manera hay organizaciones reconocidas por la ONU que tienen voz, no tienen voto en las sesiones de la Asamblea General o las comisiones que tiene la ONU, pero sí tienen voz, y pueden opinar sobre diversos asuntos sociales, humanitarios, y de todos los problemas que se tratan en este organismo internacional. Pueden opinar sobre el desempeño de algún gobierno o la situación social en algún país, y bueno, aunque pareciera que esto no fuera tomado en cuenta, pues sí es tomado en cuenta, ¿no? Porque al final de cuentas, en la ONU pues se toman decisiones a lo mejor no vinculantes, no obligatorias en algunas ocasiones para ciertos países, pero una resolución de la ONU, una recomendación, pues impacta directamente en los países, ¿no? En el desempeño de los gobiernos, en las políticas públicas de los países, y de esta manera pues las organizaciones no gubernamentales participan. A nivel hemisférico, a nivel América Latina y Norteamérica, pues está la Organización de Estados Americanos, ¿no? La Organización de Estados Americanos, que busca preservar la democracia en todo el continente americano, y también se les reconoce a las organizaciones su participación dentro de las reuniones de la OEA. Entonces podemos decir que las organizaciones con el paso del tiempo pues han obtenido una posición importante a nivel internacional. Ustedes dicen, bueno, es a nivel internacional y lo ven como algo lejano, pero no lo veamos tan lejano. La OEA tiene en su página una serie de requisitos que te piden para poder darte de alta como un organismo que pueda participar, que puedas participar en sus asambleas, en sus reuniones, y la ONU lo hace de la misma forma. 5 años de haber fundado tu organización, tener trabajo destacado, presentar el organigrama de tu organización, y en algunas ocasiones te piden las fuentes de financiamiento, cómo te financias, cómo llevas a cabo tus actividades, y después de pasar estos filtros, pues ya te aprueban tu participación en ellos, ¿no? En México, aunque ya existían organizaciones entre la década de los 50 y los 90, organizaciones principalmente pues culturales, políticas, de estudiantes, pues no eran conocidas plenamente por el gobierno, ¿no? Porque pues ustedes saben que durante el gobierno, pues la época del 68, el 70, pues sí había organizaciones, pero el gobierno era un poco más autoritario, y si había organizaciones que promovían el socialismo y el comunismo, y había organizaciones que promovían el capitalismo o que eran más institucionales, ¿no? Pero fue hasta el sismo de 1985 en la Ciudad de México cuando el gobierno se vio totalmente rebasado por el sismo, por la incapacidad de poder movilizar
al ejército o poder movilizar tanto a su gran estructura y aparato gubernamental, y las organizaciones fueron las que surgieron a raíz de ese sismo porque la gente salió a las calles a apoyar, a rescatar, ayudar, ¿no? Para poder rescatar a personas con vida, y se podría decir que ahí marca el parteaguas en México para poder nosotros determinar que las organizaciones sociales en México tuvieron su reconocimiento pleno en esta época. Posteriormente vino el gobierno de Daniel de Gortari, posteriormente el gobierno de Ernesto Zedillo, pero durante esta etapa, acuérdense que se firmó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, y posteriormente vino el surgimiento del ejército zapatista, la comunidad internacional volteó los ojos hacia México, muchas organizaciones internacionales llegaron a Chiapas a ver qué estaba pasando, a apoyar a los indígenas. Después, en 1997, se dio el primer gobierno de un partido de oposición en la Ciudad de México. Anteriormente no habían elecciones libres para elegir al representante del gobierno de la Ciudad de México ante el Distrito Federal. El gobierno federal, el gobierno de la República era el que nombraba, ¿no?, al regente de la ciudad del Distrito Federal. No se hacían elecciones libres hasta 1997, que fue ganado por PRD, por Cuauhtémoc Cárdenas. Durante la firma del Tratado de Comercio, en el proceso de negociación, pues se pidió, ¿no?, a México, pues, que se permitiera la participación ciudadana, que se permitiera el ejercicio de los derechos políticos y democráticos, y el surgimiento de la sociedad civil va de la par con, va de la mano con la apertura democrática, ¿no?, la apertura democrática que hubo durante este tiempo, y siempre los cambios políticos o los cambios sociales que se dan en un país, pues van acompañados de los grandes, de la gran participación de la sociedad civil, en este caso las asociaciones civiles, o los grupos ciudadanos, o los colectivos, o las personas que se organizan para poder provocar un cambio social. Entonces, van de la mano, ¿no?, toda esta parte, ¿no? Entonces podemos mencionar, posteriormente surge el INDESOL, que es el Instituto Nacional del Desarrollo Social, para poder nosotros tener presupuestos, tener programas, tener reconocimiento del gobierno, ¿no? Cuando un gobierno, pues, no te reconoce, pues simplemente no te brinda presupuestos, no le da importancia a los temas que a ti te considera, ¿no? Porque a lo mejor tiene otras prioridades, o la sociedad civil no es importante. Algo que ha mencionado, oye, que si van a dar apoyos en este gobierno o no van a dar, o qué va a pasar, ya no quiere el presidente a las asociaciones civiles. Es algo, pues, falso realmente, ¿no? Porque, pues, las asociaciones civiles no es de un gobierno o de un sexenio. Las asociaciones civiles, acuérdense que hay muchas en México que llevan décadas trabajando, ya varios años, 10, 20, 30 años, o hay otras que forman parte o tienen grandes relaciones con organizaciones internacionales o fundaciones internacionales, y que su trabajo no va a depender de un gobierno u otro, ¿no? Sí hay presupuesto para organizaciones de la sociedad civil, sí hay. En este 2019, Secretaría que antes era Cedesol y ahora va a ser Bienestar, se vienen etiquetados recursos para organizaciones de la sociedad civil. Siguen existiendo varios programas para las asociaciones de la sociedad civil, pero no entendamos que todo el recurso con el que vamos a operar como asociación civil va a ser del gobierno o va a provenir del gobierno. Creo que es el error más grande que existe, ¿no? Que asociación civil, gobierno, y voy a bajar todo tipo de apoyos, y voy a ayudar, y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. No, si nos vamos a las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que las asociaciones civiles en México, pues un 60 o 70% de los recursos con los que operan
no son de convocatorias, no son de fondos, tanto nacionales como internacionales, sino son de recursos que generaron las propias asociaciones civiles a través de campañas para fondear ciertos proyectos, a través de la prestación de servicios a empresas privadas o a gobierno, donativos mediante la emisión de recibos deducibles de impuestos, y un 20 a 30% del total del dinero que maneja pues proviene de convocatorias. Entonces, quien quiera crear una asociación civil, quien quiera hacer proyectos, quien quiera desarrollar actividades, pues un 70% de los ingresos lo tendrá que generar a través de sus estrategias y de sus actividades propias. Y un 20 a 30% pues ya hará un programa de ingreso de proyectos a ciertas convocatorias, a ciertos fondos, porque es una realidad que se pueden meter proyectos, pero no todos los proyectos son aprobados, ¿no? En alguna parte te falla la parte técnica, en otra parte la parte legal, y entonces no vamos a pensar que todo lo voy a bajar del gobierno y todo lo que baje del gobierno ya lo voy a aplicar en asociación civil. Y también mencionar que las convocatorias de gobierno o de ciertas fundaciones o de ciertas embajadas o de ciertos organismos de cooperación internacional tienen sus candados, ¿no? Tienen sus candados específicos y te marcan para qué se puede utilizar ese recurso. Te limitan, por ejemplo, en que no se puede pagar honorarios de ahí, o no se pueden pagar, o se puede pagar, pero hasta cierto porcentaje, un 15, un 20 o un 10%, no deben rebasar los gastos administrativos o el pago de honorarios, ¿no? Y el resto se tendrá que utilizar en el proyecto. ¿En qué se utilizaron? Pues en recursos materiales, en recursos de capacitación, en recursos para operar el proyecto, no tanto para el pago de la nómina, ¿no? ¿Cómo pago la nómina? ¿Cómo? ¿De dónde saco el recurso para pagar a esto? ¿Me puedo yo autopagar? Si se puede, ¿no? Al final, pueden ser contratados bajo honorarios o pueden ser contratados bajo otra modalidad, pero sí se puede, pero ese dinero va a provenir pues, de recursos propios que la misma asociación civil tendrá que producir. Entonces, de esta manera, podemos decir que sí es una forma de vida la asociación civil, sí es una fuente de trabajo y sí es una forma de poder hacer dos cosas, trabajar y ayudar, pero no es bajo mi perspectiva, no es una actividad de hobby o alterna o así que voy a hacer de repente o voy a meter las convocatorias ahora que están las reglas del gobierno. No, porque en realidad hay muchísimas organizaciones a nivel nacional, pero pues solo cierto número de organizaciones son beneficiadas de estos programas. Entonces, y meter un proyecto pues tiene su grado de complejidad, tiene sus procesos, tiene sus requisitos que hay que cumplir, ¿no? En la parte legal, en la parte técnica, y la parte técnica debe estar muy bien elaborada. Ya lo veremos cómo se elaboran los proyectos, cómo tienen que primero redactarse, después estructurarse, y todo debe tener lógica y cohesión, lógica y un seguimiento de que cuadre o tenga relación el objetivo de nuestro proyecto, las metas que queremos lograr, el número de beneficiarios, el número de personas tanto directas como indirectas a las que vamos a llegar con nuestro proyecto, nuestro presupuesto, ¿no? La vez pasada en un taller nos decían, oye, es que yo quiero bajar un proyecto. Bueno, sí, ¿para qué quieres bajar tu proyecto? Pues tengo la idea de ayudar. Sí, bueno, ¿ayudar en qué? ¿Quién? ¿Cuál es tu mercado? ¿Cuál es el foco de atención de tu proyecto? Pues déjame pensarlo. Bueno, ¿y para qué quieres? ¿Para qué quieres tu proyecto? No, pues no lo tengo bien claro, solo quiero saber la convocatoria donde se puede bajar recursos y donde haya más recursos, ¿no? Donde haya más recursos, yo quiero bajar un proyecto. No, no es así. Primero hay que definir primero a qué nos queremos dedicar. Si nos vamos a dedicar a la asociación civil, o queremos poner un negocio, o queremos poner
una empresa social, pero no es a través de una asociación civil. En segundo término, pues definir para qué tipo de proyectos, cuál va a ser nuestro universo de atención de nuestras actividades, ¿no? Porque muchos quieren hacer una asociación civil, y a veces piensan que pueden meter muchas actividades, ¿no? Quiero meter vivienda, quiero meter servicios de salud, quiero meter jóvenes, deporte, ancianos, mujeres, niños, y de salud, y de medio ambiente, y de educación, y de todo le quieren meter a su asociación civil. Y ese es el error más grande que podemos cometer. Porque pues uno, cuando tú vayas, a lo mejor si tienes mucho equipo humano y tienes mucho presupuesto, tienes ya bien definidos tus fuentes de financiamiento, tus patrocinadores, pues adelante, digo, no está prohibido. Pero lo que se busca es que la asociación civil defina en su objeto social a qué se va a dedicar, en primer término, y después definir cuáles van a ser nuestras fuentes de financiamiento, y para que no hagamos una asociación civil de chile, mole y de manteca, sino que estemos bien conscientes, y enfocados hacia el tema o hacia el grupo de la población al que queremos dirigirnos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema. Ya iremos tocando otros puntos, recomendaciones, tips en posteriores videos. Me va a estar acompañando mi compañero Evet en algunos módulos, el exponente también en diferentes talleres que damos alrededor de la República Mexicana. Próximamente vamos a estar en el sur de los Estados Unidos, y también viajaremos a Perú a impartir algunas capacitaciones sobre ONGs, sobre proyectos sociales, sobre organizaciones no gubernamentales, donde también hay mucho interés, y es muy parecida la situación de la participación ciudadana y de la sociedad civil por allá. Entonces vamos a estar en comunicación. Pueden ustedes participar en el foro para preguntas y respuestas sobre este tema. Ya se les pasó su acceso, y si no lo tienen, pues escríbanos un correo electrónico a secani.mexico@gmail.com, y con gusto les enviamos la plataforma, las contraseñas y los usuarios para acceder al foro, y a la plataforma. En la plataforma ustedes van a encontrar material PDF digital que nosotros hemos compilado, manuales, actas constitutivas, las presentaciones que se dan en los talleres presenciales, información adicional con las cuales ustedes pueden complementar el taller online. Y si tienen dudas, o si quieren saber más cuestiones sobre las que comentamos en este módulo o en módulos anteriores, pues adelante, con todo gusto. Para eso está hecho el foro. Y ahí van a ver también preguntas y respuestas, preguntas que han elaborado otros compañeros que participan en el foro, o en talleres presenciales también tienen acceso al foro, y ahí ustedes podrán ver respuestas de nosotros para que vayan enriqueciendo su conocimiento sobre el tema de las asociaciones civiles. Yo los dejo hasta aquí, y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente módulo.